Pero sí es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! ¿Quién lo diría? Perugius resultó siendo un tipazo. Al principio pensé que se convertiría en una amenaza para los protagonistas, pero en lugar de eso hasta se hizo amigo de Sanova. Eso me sorprendió mucho, aunque claro, si eres un demonio o un apóstol de Hitogami, no va a ser nada amable contigo. Digamos que como todo viejito tiene sus prejuicios, ya saben, es de esa generación. Ya hablando en serio, este fue un capítulo muy curioso, estuvo cargado de lore, hubo mucha información que no entendí del todo, pero ya me instruyeron un poco. Y solo diré que Rudeus y Sylphie van a tener a Perugius encima hasta que le presenten a su primer hijo varón. Más adelante hablaremos sobre ese tema porque es muy interesante, pero por ahora centrémonos en lo que ocurrió antes de que estos personajes llegaran a la fortaleza del Rey Dragón Blindado. Como todos saben, la semana pasada Nanahoshi prometió llevar a todos con Perugius como recompensa por ayudarla con sus experimentos. Perugius es uno de los 3 héroes que derrotaron a Laplace y tener la oportunidad de conocerlo no era algo que sucediera todos los días. Para poder ir hasta su fortaleza, Nanahoshi los guió hasta unas ruinas donde curiosamente se encontraba uno de estos monumentos a los 7 grandes poderes. Era exactamente igual al que vimos en el capítulo 15 de la primera temporada, y algo me dice que estos monumentos son algo así como puntos de teletransporte, puntos que se activan después de utilizar una flauta que aparentemente solo puede ser escuchada por la gente de dragón y sus servidores. Tras usar este llamado, quien aparece es Almanfi. Rudeus lo reconoce de inmediato como el sujeto que los atacó durante el desastre de Maná, siente preocupación al verlo, no sabe si lo recordará o si intentará atacarlos, pero para su tranquilidad no pasa nada. Lo único es que le niegan la entrada a Roxy, esto porque es una chica demonio, y Perugius aborrece a los demonios, y cómo no va a hacerlo si luchó contra ellos durante la guerra. Es entendible que sienta rechazo hacia esa especie, pero de todas maneras, ¿cómo no vas a dejar que Roxy vaya a la fortaleza si es muy mona, como dirían los españoles? De lo que se pierden por ser racistas, pero ni modo. A mi muchacha le tocó quedarse esperando con su maletita, y me pregunto si los esperará el tiempo que haga falta o si por el contrario, se irá apenas tenga que cumplir horario en la universidad. Sea como sea, no creo que recibir abrazos compense la espera, sobre todo considerando que podrían demorarse más de lo esperado por culpa de lo que le pasó a Nanahoshi. Aún así estuvo curioso lo rápido que fueron llevados a la fortaleza, aunque con Rudeus hubo ciertas dificultades, fue el último en ser transportado y según el propio Perugius, si el hombre se hubiera resistido, no habría podido llevarlo. El Rey Dragón no sabe la razón de esto, pero me imagino que tiene que ver con la cantidad de maná que maneja Rudeus, la cual es similar a la que tenía Laplace, o tal vez fue por su vínculo con Hitogami, un ser que no es para nada bienvenido en la fortaleza y quien, por cierto, parece vivir en ese mundo que se vio levemente cuando Rudeus fue transportado. Para este punto ya se empieza a hacer más obvio el papel de Hitogami en esta historia, no solo porque Rudeus comience a dudar de él, sino porque tanto Perugius como Orsted le guardan un profundo rencor. El mural que los protagonistas ven casi al final del capítulo resume mucho de este lore. Hay una parte donde se puede ver a alguien muy parecido a Hitogami, y si toda esta gente lo odia es porque les hizo algo muy malo. Como dije antes, Rudeus ya no confía mucho en ese loco, reconoce que lo ayudó mucho en el pasado, pero también sabe que es un manipulador, y como en este capítulo lo hicieron sudar frío en varias ocasiones, como cuando le preguntaron si lo conocía, pues prefirió negarlo. Que a ver, en realidad Sylphie respondió por los dos porque a ella también le preguntaron si lo conocía, pero eso no quita que Rudeus haya considerado muy bien las cosas antes de dar una respuesta. Primero pensó en lo que le pasó cuando Orsted le preguntó lo mismo, ese trauma nunca se le va a olvidar, nunca se le va a olvidar el momento Donna, y en segundo lugar, y ante la posibilidad de que algo volviera a salir así de mal, activó su ojo demoníaco. Ese fue un buen detalle, aunque al final no fue necesario que lo usara. Este es uno de esos momentos en los que te alegras de que Rudeus no le haya contado a sus esposas sobre la existencia de Hitogami. Los únicos que saben sobre ese loco son Ruigert, a quien le contó casi todo sobre él, Eris, quien estuvo presente cuando Orsted lo mencionó, y obviamente Nanahoshi, de quien se me hizo extraño no le diera ninguna advertencia. Por supuesto hay muchos más personajes que saben sobre la existencia del hombre dios, pero que hayan oído esto de parte de Rudeus son muy pocos. Y si se están preguntando por qué las puertas de la fortaleza reaccionaron con el maná de Rudeus y Sylphie, la respuesta es no lo sé. Lo que sí sé es por qué Perugius les pidió nombrar a su primer hijo varón, y es que según lo que he leído, y esto podría ser un spoiler, uno muy pequeño, Perugius teme que estos dos den a luz al siguiente Laplace. Ya sabemos que el maná de Rudeus es muy parecido al de ese demonio, pero en el caso de Sylphie no se entiende muy bien qué es lo que está pasando.
Probablemente tenga que ver con que es descendiente de Lina Lis, de quien se nos revela en este capítulo que al igual que Zenith, estuvo confinada en un laberinto y claro, también perdió sus recuerdos. Lina Lis no le había contado sobre esto a Rudeus porque para ella era muy difícil hablar sobre su pasado, más aún considerando que se sentía responsable por la muerte de su primer esposo, quien murió cuando intentaba vender los cristales que su cuerpo creaba. Aquí se nos dice que la maldición de Lina Lis surgió poco tiempo después de este incidente, y tras eso tuvo que llevar la vida que todos conocemos. Por la forma en la que Cliff sujeta su mano cuando Perugius hace esta revelación, se da a entender que la elfa ya le había contado parte de este pasado, tal vez no todo, pero sí una pequeña parte. Y eso está bonito porque es una relación donde hay confianza y donde no hay miedo a ser juzgados. Eso también lo entiende Rudeus después de hablar con la elfa, y es que aunque esa información le habría sido de utilidad con el tema de su madre, Rudeus no es capaz de juzgar a Lina Lis porque a él tampoco le gusta hablar sobre su pasado, sobre su otra vida para ser más precisos. Ahora, y esto es muy importante mencionarlo, el pasado de Lina Lis no es cualquier cosa. Los recuerdos que perdió son de un tiempo en el que el mundo aún estaba intentando recuperarse de cierto incidente. Y cuando digo cierto incidente me refiero a una guerra de dioses. Eso es lo que se nos da a entender con el mural, y es que para los que no lo saben, ese mural resume toda una novela spin-off, una que se llama Cuentos del Mundo de 6 Caras, donde se narra todo el lore del agente dragón y lo que ocurrió en ese mundo miles de años antes de la llegada de Rudeus. Después de ver este capítulo me recomendaron leer el capítulo 23 de esa novela, porque allí se hablaba sobre el pasado de Lina Lis y vaya que está interesante el asunto. Si no se quieren spoilear, les recomiendo adelantar el video hasta el minuto que les voy a poner en pantalla, pero tengan presente que lo que se narra en esta novela spin-off no se cuenta en la novela original, y mucho menos se va a contar en el anime, o bueno, quién sabe, capaz si lo animen. Dicho eso, ahora sí hablemos sobre el pasado de Lina Lis. A diferencia de Zenith, Lina Lis no obtuvo su maldición por haberse quedado encerrada en un cristal. Desde su nacimiento ya estaba maldita. Producía y acumulaba maná de forma descontrolada y por culpa de esto su vida siempre estaba en riesgo. Así fue hasta que conoció a Laplace. En ese entonces ella se llamaba Rostelina y para ayudarla con su condición, Laplace le puso un círculo mágico de supresión. De esta manera ya no produciría tanto maná. Gracias a eso pudo llevar una vida normal y como era de esperarse desarrolló un gran aprecio por Laplace. Se convirtió en su única compañía y cuando éste le hablaba sobre los tiempos antiguos y sobre los preparativos que estaba llevando a cabo para vencer a Hitogami, sí, este demonio estaba en guerra con Hitogami, Roselina le rogó para que le dejara ayudarlo de alguna manera. Laplace no quería desprenderse de ella, no quería involucrarla en sus planes, pero ante la insistencia de la elfa, decidió concederle su deseo. Retiró el círculo mágico que le había dado en el pasado y la selló en un laberinto ubicado en la montaña Dragon Roar. De allí su segundo nombre, Dragon Road. Laplace hizo esto porque su capacidad de acumular maná iba a ser necesaria en el futuro. Le prometió regresar por ella, pero ya sabemos que no fue así, o mejor dicho, no pudo hacerlo porque fue vencido por Perugius y los otros héroes. Irónicamente fue la gente de Perugius quienes la rescataron, y lo que yo intuyo de todo esto con respecto al tema de Sylphie es que al ser la nieta de Lina Lis heredó parte de la magia que Laplace usó en su abuela. No creo que sea coincidencia que originalmente el cabello de Sylphie fuera verde, recordemos que el cabello de Laplace era verde y si te pones a pensarlo todo esto tiene sentido y es tremendo foreshadowing. Algún día me leeré todos los capítulos de ese spin-off, pero como solo se recomienda leerlo después de estar al día como mínimo hasta el volumen 17 de la novela principal, por ahora solo nos quedaremos con este pequeño lore de Lina Lis. Bueno, llegó el momento de hablar sobre lo más gracioso del capítulo, o lo más trágico, depende de su perspectiva, la casi muerte de Nanahoshi. Y cuando digo más gracioso me refiero a que en el fandom se lo tomaron con mucho humor. Nanahoshi es alguien que está desesperada por volver a su hogar. No se siente cómoda viviendo en un mundo medieval, y aunque recibió la ayuda de personajes muy importantes como Orsted y Perugius, quienes no solo la tratan con respeto, sino también parecen tenerle aprecio, no fue suficiente para encontrar la solución a su problema. Verla llorar mientras come una imitación de la comida japonesa, comida que sabe horrible, es muy triste porque, aunque supiera mal, se la comió y se la comió porque esa comida es lo único que le recuerda a su vida anterior, es lo único que la conecta con ese hogar que perdió, es lo único a lo que puede aferrarse.
Nana Hoshi estaba a nada de quebrarse para este punto de la historia y su enfermedad confirmaría mis mayores miedos. Esta mujer puede que no pase de este volumen, o eso es lo que les diría si de verdad estuviera en peligro. Que a ver, sí lo está, pero como aparece en la portada del arco, en la portada de esta primera parte de la temporada, lo más probable es que la idea sea salvarle la vida, por lo que Sylphie puede estar tranquila o decepcionada de no haber sido su asesina. Se hicieron muchos memes con eso, y bueno, ¿qué quieren que les diga? A Sylphie podrá no importarle mucho que su esposo le sea infiel, pero dicha infidelidad no puede ser con Nana Hoshi. El odio de Sylphie hacia Nana Hoshi parte de la idea de que por un lado la chica comparte secretos con Rudeus, y por otro porque no está del todo segura de que ella no haya tenido nada que ver con el desastre de Maná. En este capítulo Perugius le despejó esa duda, dijo que probablemente el desastre de Maná fue solo una casualidad, aunque esto no hay que tomarlo como una verdad absoluta. Así como puede ser cierto, también pudo haber sido obra de los apóstoles de Hitogami o de otro personaje del cual todavía no sabemos nada. Sea como sea, el odio de Sylphie hacia Nana Hoshi no va a disminuir en el futuro cercano. El lore que se nos contó en este capítulo fue bárbaro. Mushoku es una obra que tiene muchas historias que contar. Ojalá algún día puedan animarlas todas, y si no, pues para eso tenemos los spin-off. En cuanto a lo que pasó en la fortaleza, pues ¿qué puedo decirles? Perugius resultó ser buena gente, estuvo gracioso que se volviera amigo de Sanova y ya sabemos quién creó el autómata que estaba en la casa de Rudeus. Fue alguien cercano a Perugius y bueno, el amor por el arte está más vivo que nunca en estos personajes, en esa fortaleza. Ahora solo falta que le muestren la figura de Roxy y al hombre le termine encantando, lo cual sería bastante irónico porque él aborrece a los demonios, pero hey, podría pasar perfectamente. Ya sobre Nana Hoshi, pues no hay mucho que hacer. Ella llevaba tiempo con esa enfermedad, con esa tos, y ya sea para bien o para mal, explotó justo cuando se encontraban de visita en la fortaleza. Espero que Perugius no se tome esto como una especie de ofensa, que no la tome en contra de Rudeus y Sylphie. Todo el mundo ya sabía que Nana Hoshi estaba enferma, aunque tampoco voy a mentirles. El maná de Sylphie se veía raro cuando intentó desintoxicar a la chica. Capaz sí tuvo algo que ver con lo que le pasó, aunque de forma inconsciente, claro está. El siguiente capítulo se titula Lamentos, es un título bastante desalentador y bueno, podría ser alusión a la muerte de Nana Hoshi, que yo espero no suceda, y como les dije antes, pues no creo que pase, más bien creo que Perugius los va a enviar a buscar una medicina que puede curarla y ya está. Repito, el póster para esta temporada, la imagen promocional, nos da a entender que todo va a girar en torno a salvar a Nana Hoshi, así que, al menos por ahora, Sylphie no podrá celebrarlo. Y ya está, gente, con eso llegamos al final de esta review. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.